Para el día de hoy exploraremos un fulminante patrón de ataque contra el enroque, que si se llega a producir, la partida estaría prácticamente definida de inmediato. Es un patrón de ataque característico de las aperturas abiertas, es decir, aquellas que comienzan con 1 E4 y E5, y por ejemplo caballo F3. Veamos un primer ejemplo. Hace tiempo atrás, en la defensa Petrov, es decir, caballo F6, hubo un gambito que estuvo muy de moda. Se captura el peón en E5 y las negras, en lugar de por ejemplo optar por la continuación principal que es D6, para luego recuperar su peón en E4, deciden es desarrollar el caballo a C6. Se intercambian entonces los caballos y se retoma con el peón D. Cómo neutralizar este gambito con las piezas blancas es un tema que abordaremos en otro video. Por ahora, enfoquémonos en el concepto clave que queremos aprender. El peón de E4 está atacado y las blancas lo defienden con caballo C3, mientras que las negras desarrollan el alfil a C5. Ahora, en esta posición, según la base de datos de Lichess, en cerca de 1 millón de partidas, las blancas cometen un error, que es realizar la jugada alfil C4. ¿Y por qué esta jugada sería un error? Bueno, porque esto permite que las negras jueguen caballo G4, atacando 2 veces el punto F2. ¿Qué van a responder las blancas ante esta amenaza? Bueno, de seguro van a enrocar. Y el problema en ajedrez es que los errores nunca vienen solos, porque enrocar es incluso un error peor que el anterior, ya que ahora las blancas van a quedar completamente perdidas después del movimiento dama H4. Siempre que un bando pueda crear esta configuración de ataque, dama, caballo y alfil contra el enroque, la partida está prácticamente definida. Esto sucede principalmente porque el caballo de F3, el cual es el principal defensor del enroque blanco, ha desaparecido, ya que en este caso se cambió previamente en C6. Las blancas no podrán hacer frente a este ataque. Por ejemplo, se ataca mate en la casilla H2. Las blancas responden entonces con H3 para evitarlo, pero ahora como el punto de F2 está 3 veces atacado, se captura con el caballo y se está atacando a su vez a la dama. Si por ejemplo la dama blanca se mueve digamos a E1, las blancas recibirían mate en 3 jugadas, comenzando con caballo por H3, jaque doble. Notemos que es jaque con el alfil y jaque con el caballo. Entonces el rey no tiene más opciones que moverse por ejemplo a H2. Se vuelve a dar jaque esta vez con la dama con jaque a la descubierta moviendo el caballo hasta F2. El rey debe regresar a G1 y sigue dama H1 mate. Si al momento esto nos puede parecer un poco complicado, no nos preocupemos que al final de este video todo esto lo tendremos muy claro. Entonces retrocedamos un poco hasta la posición anterior cuando el caballo capturó en F2. Si, como acabamos de ver, la dama no se puede mover porque entonces recibirían el mate que acabamos de ver, para las blancas no habría más opciones que capturar el caballo con la torre. La dama entonces retoma dando jaque. Como si fuera poco, para el rey blanco, después que se mueva, por ejemplo a H1, se remata la partida por completo con el movimiento alfil G4. Y veamos ahora la importancia de esta jugada. Si por ejemplo el alfil se captura con la dama, sería mate en la casilla G1. Y si en vez de capturar en G4 con la dama se captura es con el peón, el mate se da es con la dama en la casilla H4. Entonces aprendamos todo este patrón de ataque, porque esto se repite en muchas posiciones con ambos colores. Por ejemplo, vamos ahora a la apertura italiana con las piezas blancas. El juego podría comenzar con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3 y caballo F6 atacando el punto de E4. Lo principal es defender el peón con D3, pero también se pueden violentar las acciones en el centro con D4. Las negras capturan el peón y se retoma. El alfil da jaque en B4 y entre otras opciones, las blancas se pueden tapar con el caballo C3, es decir, la idea original del ataque greco. Ahora, lo correcto para las negras es aprovechar la clavada del caballo y capturar el peón en C3, pero a veces a las negras les da miedo capturar el peón y deciden erróneamente enrocar inmediatamente. Pero esto resulta ser un grave error, ya que entonces el peón avanza a E5, expulsa el caballo, el cual es el principal defensor del enroque negro. El caballo se mueve, supongamos a E4, y el blanco entonces enroca, lo cual es una buena jugada que desclava el caballo de C3. Las negras prosiguen entonces capturando el caballo. El peón retoma y el alfil captura atacando la torre.
Pero en esta posición las negras están completamente perdidas por el movimiento caballo G5, dos signos de admiración para esta fuerte jugada. Si por ejemplo las negras decidieran jugar H6, se sigue con caballo por F7 buena, ya que después de los cambios, digamos torre por F7, alfil por F7, rey por F7, el alfil en C3 ha quedado indefenso y las piezas indefensas crean motivos tácticos. Las blancas dan jaque en B3 seguido de capturar el alfil, quedando con ventaja material. Por lo tanto, y retrocedamos antes que las negras jueguen H6, porque entonces las negras no van a hacer esa jugada, lo que van a hacer es capturar la torre en A1. Pero tras esto, como ya lo estamos aprendiendo, se juega dama H5 y las negras tienen que estar completamente perdidas, debido a lo que aprendimos antes. La configuración dama, caballo y alfil sobre el enroque es completamente decisiva. Se amenaza mate en la casilla H7. Para las negras sería única jugar H6, tras lo cual sigue caballo por F7 y se ataca a la dama. Si la dama se mueve, digamos a E8 o a E7, sigue el mismo patrón de mate que aprendimos anteriormente. Entonces, como las negras ya habían previamente capturado la torre blanca en A1, se puede devolver material, capturando el caballo con la torre en F7. Tras lo cual, entonces, las blancas capturan con la dama. Se está dando jaque, el rey se mueve a H8 y ahora se destroza la posición negra de forma definitiva, pero ¿con cuál jugada? Espero la recuerdes y la hayas aprendido. Alfil G5. Dos signos de admiración para este movimiento. Si la dama negra captura es mate en G8 y si en vez de esto se captura el alfil con el peón, entonces el mate es con dama H5. Como vemos, este patrón de ataque sobre el enroque se da con las piezas negras, pero también con las piezas blancas, en la defensa Petrov o en la apertura italiana. Retrocedamos ahora hasta la jugada 4 y vámonos al gambito Evans. El gambito del capitán de barco William Davis Evans se da cuando las blancas en esta posición sacrifican violentamente el peón en B4 para ganar tiempos en el desarrollo. Las negras capturan el peón, ahora se sigue con C3 y hay varias retiradas para el alfil, pero en este ejemplo veremos que se retire a C5. Tras esto, las blancas continúan con D4, abriendo más el juego y violentando más las acciones. Las negras deben seguir capturando en D4, tras lo cual las blancas juegan en enroque corto y preparan una pequeña celada a las negras. Si por ejemplo estas siguen capturando en C3, entonces el alfil en C5 está indefenso y las blancas pueden ejecutar otro sacrificio temático con alfil por F7 jaque. Después que el rey capture, se continúa con dama de 5 jaque, con un ataque doble también sobre el alfil. Las blancas capturarían el alfil en C5 recobrando material y resulta que el rey negro entonces habría perdido el privilegio de enrocar. Es por esto, y retrocedamos, que las negras no deben aceptar la captura del peón en C3 y en cambio deben continuar, por ejemplo, con D6, defendiendo el alfil en C5. Las blancas entonces retoman en D4, el alfil negro se retira a B6 y se sigue con el desarrollo con caballo C3. Ahora, instintivamente lo que el negro quiere hacer en esta posición es desarrollar su caballo de rey para poder enrocar. Pero si por ejemplo lo deciden desarrollar a F6, se puede seguir con E5. Y cuando las negras capturen, las blancas no recapturarán también el peón, sino que continuarán con la fuerte jugada alfil A3 y no van a dejar al rey negro enrocar. Esto sería muy peligroso para las piezas negras. Por tal motivo, y volvamos a retroceder, es común que a las negras se les ocurra desarrollar el caballo pero por E7. Pero esto es un grave error que pierde inmediatamente. ¿Pero por qué esto pierde? Bueno, por lo que aprendimos anteriormente. Las blancas atacan el punto de F7 con caballo G5. Las negras, para defenderse de esto, de seguro van a enrocar, tras lo cual sigue dama H5. Y la partida está decidida una vez más, porque la combinación de dama, caballo y alfil contra el enroque es completamente decisiva. Ya lo hemos visto 2 veces anteriormente, pero vamos a verlo muy rápido para ayudarlo a memorizar un poco más. Se amenaza mate en H7, única es contestar con H6, y después de caballo por F7, ya sabemos que si la dama negra se mueve, se da mate rápidamente con caballo por H6, por lo que entonces tienen que sacrificar la calidad, tras lo cual las blancas capturan, pero en este caso no tienen la más mínima compensación. Para culminar, déjenme mostrarles rápidamente un último ejemplo, que se da en el gambito escocés.
El gambito escocés surge cuando en esta posición las blancas juegan d4, el negro captura y las blancas, en vez de recapturar entrando en la escocesa, deciden es desarrollar el alfil a c4. Ahora, una de las posibles variantes de las negras es dar jaque con el alfil en b4. El blanco tapa con c3 y después que el negro captura proceden a enrocarse. Lo mejor para la salud del rey negro es continuar con el desarrollo con caballo f6, pero la avaricia también es uno de los pecados capitales del ajedrez y a veces las negras se aventuran a seguir capturando peones, por ejemplo como en este caso capturando en b2. Se ataca el punto de g7, que es defendido con caballo f6. Ahora se sigue con caballo g5, atacando el punto f7. Las negras para defenderse van a enrocar, tras lo cual entonces se continúa con e5, intentando expulsar el caballo de f6, el cual recordemos es el principal defensor del enroque. Lo mejor para las negras sería devolver material, sacrificando una pieza por 3 peones, capturando entonces el peón en e5, para que el caballo en f6 se pueda mantener. Porque en dado caso de retirar el caballo a e8, ya que sería su única casilla disponible, se pierde inmediatamente con dama h5, ya que una vez más la combinación de dama, caballo y alfil contra el enroque es totalmente decisiva, como lo estamos aprendiendo en este video. Podría mostrar muchos ejemplos más en muchas otras variantes de apertura, pero creo que el concepto ya ha quedado bastante claro. Para culminar, te dejo el siguiente ejercicio. Esta posición es del año 1620, del jugador italiano Gioacchino Greco. ¿Puedes continuar el ataque y destrozar al rey negro como lo hizo el jugador italiano? Los temas tácticos los vimos en este video. Si quieres, puedes aportar tu análisis en los comentarios. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.